En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Hicimos un juramento médico y estamos aquí para curar a todos los enfermos. Estamos aquí para ayudar en lo que haga falta. Los infartos no paran. Las emergencias no descansan. Los tratamientos de cáncer continúan. Y nosotros seguimos aquí para atender estos casos y estamos tomando todas las precauciones necesarias ante este escenario no conocido. Nuestro compromiso es con usted y su familia y estamos siguiendo estrictos protocolos de seguridad y sanidad para mantener el máximo control y así poder seguir atendiendo las necesidades del hospital. Estamos aquí para usted y sus seres queridos. Hospital El Pilar. Su familia en buenas manos. Buenos días, nuevamente estamos con ustedes y es un gusto compartir de nuevo con una actividad que consideramos de mucha importancia. El Hospital El Pilar se ha tomado muy en serio la educación en salud con alta calidad, con una serie de programas que, como ustedes pudieron ver en el video promocional que acaba de pasar, hubo varios temas que hemos tocado y seguiremos tocando otros de interés. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Edgar Javier Cancinos Ricci. El doctor Javier Cancinos es médico y cirujano graduado de la Universidad Francisco Marroquín, hizo su entrenamiento como ginecólogo y obstetra en el Hospital Roosevelt y tiene estudios en el extranjero en laparoscopía ginecológica avanzada y en patología del tracto genital. Actualmente el doctor Cancinos es uno de los médicos de planta del Hospital El Pilar y estamos muy orgullosos por su trabajo. Estamos muy contentos de compartir con él esta actividad con un tema muy puntual que es embarazo y COVID. Desde ya quiero pedirles que por favor en la parte inferior de la pantalla vean las letras Q y A para que puedan hacernos llegar las preguntas, las cuales nos servirán para poder desarrollar el tema. Y lo haremos de una manera lo más amena posible, con términos no necesariamente médicos sofisticados para que ustedes comprendan perfectamente. Así que, Javier, te puedes quitar la mascarilla si quieres por el distanciamiento, porque tú vas a estar a cargo y que las personas puedan oírte con más claridad. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. De antemano, pues muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Pues como le dijo el doctor, yo soy uno de los médicos de planta aquí del hospital, un hospital que yo quiero mucho. Y pues hoy me hicieron la invitación para hacerles una plática sobre lo que es el COVID y el embarazo. La verdad es que ya estamos a 7, 8 meses prácticamente que inició esta pandemia. Yo creo que ya todos tenemos una abundancia de información. Sin embargo, todavía existen preguntas que generan mucha duda en las pacientes, especialmente las pacientes embarazadas. Y el día de hoy quise pues, hacer esta presentación para resolver muchas de las dudas y preguntas que hay acerca del COVID, cómo se comporta en el embarazo, qué puede esperar una mujer embarazada, que se puede infectar, que esté en riesgo de infectarse, qué pasa con su bebé. Son preguntas que a pesar de que ya estamos saturados de información, muchas veces la información no tiene una base científica, son opiniones personales. Entonces el día de hoy pues, yo les quiero dar una versión un poquito más científica, con una base científica muy sólida, para que ustedes tengan un mejor conocimiento acerca del COVID y el embarazo. Vamos a empezar aquí con la presentación. Como todos sabemos, pues el SARS-CoV-2 es el virus que produce la enfermedad del COVID-19. Ya ha afectado más de 20 millones de personas a nivel mundial. Bueno, de hecho, el día de ayer ya superamos las 24 millones de personas.
En Guatemala ya estamos cerca de las 70,000 personas ya infectadas con este virus, entonces ya realmente ahorita sí, pues los números ya son bastante grandes y es un tema pues que sí cada vez le tenemos que poner más atención. Siguiente. Bueno, para empezar más o menos con unos números del COVID y el embarazo, por ejemplo, en Estados Unidos a principios de agosto ya se habían documentado 15,735 casos de pacientes embarazadas con COVID-19. De estas, 4,086 requirieron hospitalizaciones, sea por síntomas leves, moderados o severos, pero va más o menos en un 25%, una de cada 4 personas de mujeres embarazadas ha necesitado cuidado intrahospitalario y lastimosamente pues han habido 337 fallecidos actualizados hasta el 6 de agosto, pero más o menos nos da ya una idea de más o menos cómo se ha comportado el COVID y el embarazo. Les quise poner este estudio. Este es un estudio que causó mucho interés. Fue un estudio que fue publicado en abril de este año. Un estudio muy interesante porque nos cambió la forma de ver a la mujer embarazada y al COVID y cómo se comporta. En este estudio lo que se hizo fue que se tomaron las pacientes y todas las pacientes embarazadas que ingresaban al hospital se les hacía la prueba de COVID independientemente que tuvieran síntomas o no. Se hizo un estudio en 215 pacientes ingresadas, de las cuales 33 casos fueron positivos. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto? No pareciera que es mucho. Pero cuando se hizo un estudio más minucioso se dieron cuenta que 29 de las 33 personas estaban asintomáticas al momento del estudio, al momento del ingreso. Entonces, realmente esto causó mucha preocupación. Las mujeres embarazadas realmente son pacientes que van a requerir el hospital en algún momento, ya sea para resolución del embarazo o para tratamiento de algún problema durante el embarazo. Y tener 29 pacientes asintomáticas, pues evidentemente creaba un gran problema. De ahí pues se deriva lo que ya todos ven hoy en día en los hospitales a nivel nacional, que a todas las pacientes embarazadas pues se les debe tomar la prueba de COVID-19 independientemente de las prácticas que tomen, de sus prevenciones, si tienen aislamiento social o no han salido de casa. De todos modos, la raíz de este estudio, pues a nivel mundial se tomaron estas medidas porque se dieron cuenta que el curso del COVID-19 en el embarazo realmente en su mayor parte es asintomático. ¿Qué prevención pueden tomar las mujeres embarazadas? Bueno, la verdad es que no va a variar mucho de la población en general. Realmente no hay nada en especial que la mujer embarazada pueda hacer. Realmente las prevenciones son las mismas: el distanciamiento social, la higiene de manos, el desinfectar superficies, el uso de mascarilla, el mantener una distancia de 2 metros. Realmente las mujeres embarazadas, mi consejo realmente sería no salir de casa o salir lo menos posible, tratar de exponerse lo menos posible, tener contacto con otras personas para poder disminuir al máximo la probabilidad de contagio del COVID-19. Pero en general la prevención va a ser la misma para las mujeres embarazadas que para la población en general. Hay una pregunta que siempre nos hacen y es de que se ha dicho mucho que los niños tienden a ser asintomáticos y los niños pueden ser vectores, pueden ser personas que pueden transmitir el virus estando asintomáticos. Entonces, ¿qué pasa si una mujer embarazada tiene hijos? ¿Qué consejos o qué prevenciones se puede tomar? Pues eso es un tema que abordó la CDC en Estados Unidos, en donde ellos aconsejan limitar el tiempo que los niños comparten con otros niños fuera de la casa, incluso no tener el contacto. Obviamente, los niños es un poquito más difícil para ellos comprender lo que está pasando. Ellos quieren salir, quieren jugar, quieren ver a sus amigos, a sus primos, a la familia. Entonces, la CDC realmente catalogó el riesgo que existe de que los niños tengan contacto con otros niños, otras personas, en riesgo leve, moderado, severo. Entonces, esto se los quería compartir para más o menos darnos una idea de qué riesgos tenemos si nuestros hijos van a jugar con otros niños, ¿verdad? El riesgo mínimo es que no jueguen los niños fuera de casa, que no jueguen, que no tengan contacto, que vean a sus amigos ya sea por Zoom, por WhatsApp, por teléfono, pero que el contacto sea realmente no haya contacto directo. Esto va a ser un riesgo básicamente casi nulo, ¿verdad? Un riesgo bajo. Un riesgo mediano ya es niños que juegan con niños dentro de la misma familia o niños que nosotros sabemos que siguen las medidas preventivas que seguimos nosotros. Pero aún así el riesgo ya se vuelve un poquito más grande. El riesgo es un riesgo mediano, siempre y cuando los niños mantengan una distancia de 2 metros, que tengan sus lavado de manos, que no compartan objetos, que no compartan comida. Y un riesgo alto, pues va a ser niños que definitivamente
van a salir a jugar con niños que no sabemos qué medidas toman, con niños fuera de la familia, con otras personas que tienen el riesgo de exponerse al COVID. Entonces, esto más o menos nos da una idea de cómo podemos ver nosotros, cómo vamos a manejar el tiempo de nuestros hijos, especialmente las mujeres embarazadas. Yo diría que las mujeres embarazadas que tienen hijos limiten lo más posible el contacto de sus hijos con otros niños, ya que ellos, por ser en su mayoría asintomáticos, son una importante forma de propagar el virus. ¿Qué síntomas tenemos? Bueno, en las mujeres embarazadas realmente no van a variar los síntomas. Como ustedes pueden ver, la lista de síntomas es bastante alta. Tenemos fiebre, tos, dificultad respiratoria, tenemos pérdida del olfato, pérdida del gusto, dolor de garganta, malestar general, escalofríos, dolor de cabeza, congestión nasal, rinorrea, náusea, vómitos, diarrea, fatiga, confusión, dolor de pecho. Realmente es muy amplia la lista de síntomas que el COVID da. Yo creo que si hoy en día salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona si ha tenido algún síntoma de COVID, probablemente va a decir que sí. Va a decir, yo un día tuve congestión nasal, yo un día tuve náusea, yo un día tuve diarrea. Entonces, realmente necesitamos estar bien conscientes de no podemos irnos al médico o irnos a hacer una prueba cada vez que creemos que tenemos un síntoma de COVID. Por ejemplo, en este estudio que les voy a colocar ahorita, es un estudio que se hizo por la revista Ginecología y Obstetricia en Escandinavia. Ellos estudiaron a varias pacientes embarazadas diagnosticadas con COVID-19 para ver qué síntomas en su mayoría presentaban estas pacientes. Pues ellos encontraron que un 68% presentaba fiebre, otro 34% presentaba tos como los síntomas más frecuentes de COVID-19 con pacientes sintomáticas. Encontraron linfopenia en un 59%, una disminución de los glóbulos blancos o de la proteína C reactiva estaba elevada. Entonces, como pueden ver, realmente es un gran listado de síntomas, pero no podemos salir a hacernos una prueba o entrar en pánico de que nosotros podríamos tener la enfermedad porque presentamos uno de los síntomas de esta larga lista que hay. Tenemos que tomar en cuenta el riesgo que tenemos si tuvimos exposición y tomar en cuenta bien estos síntomas. Esto es un buen ejemplo, ¿verdad? Fiebre y tos, que son realmente síntomas que nosotros podemos ver y que son sugestivos hasta que se demuestre lo contrario de COVID-19. ¿Sí? ¿Cómo es el curso del embarazo? Eso es una pregunta que se hace muy frecuentemente. Las mujeres se preguntan, bueno, estando yo embarazada, ¿tengo más riesgo yo de contagiarme del COVID-19? Estando embarazada, la enfermedad me va a atacar a mí más fuerte, va a ser más severa la enfermedad. ¿Qué puedo esperar? Bueno, la verdad es de que hasta la fecha, en las mujeres que están estudiando embarazadas, el embarazo en sí no aumenta el riesgo de padecer de COVID-19, ni tampoco empeora el cuadro de la enfermedad. Realmente estar embarazada no va a predisponer a que la mujer vaya a tener más probabilidad de una enfermedad severa. Realmente va a ser igual que en la población en general. Y generalmente un 90% de los pacientes o más se va a recuperar sin necesidad de siquiera resolver el embarazo. Por ejemplo, aquí en este estudio, este es un estudio del Journal Internacional de Enfermedades Infecciosas. En este estudio, lo que quisieron hacer, si podemos pasar a la siguiente diapositiva. En este estudio, lo que quisieron ver es comparar mujeres embarazadas con mujeres no embarazadas para comparar qué diferencia había. En este caso, pues estudiaron a 28 pacientes embarazadas, se las compararon con 54 pacientes no embarazadas en edad reproductiva y se dieron cuenta que realmente el curso y los resultados de la enfermedad eran básicamente iguales. Cabe mencionar que en este estudio también no detectaron que el virus se transmitiera de la mamá al feto, ¿verdad? Eso es un dato interesante, pero vamos a hablar de eso más adelante. Siguiente. ¿Qué complicaciones podemos ver en el embarazo? Realmente el virus puede darnos las mismas complicaciones que otras enfermedades en el embarazo. No va a causar complicaciones más severas. Realmente el parto pretérmino y la cesárea son los que hemos visto que están aumentados en el embarazo en pacientes con COVID-19. Hemos visto también que aumenta el riesgo de parto pretérmino, la ruptura prematura de membranas, que esto puede llevar a un sufrimiento fetal. El siguiente. Por ejemplo, aquí en este estudio del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, estudiaron precisamente esto. Querían ver el curso de la enfermedad, las complicaciones más frecuentes de las mujeres embarazadas
Aquí se estudiaron realmente un gran número de pacientes, 538 pacientes, y vimos que lo que más se vio es que en un 20% de los pacientes sí existió un trabajo de parto pretérmino y en un 80% se resolvió por cesárea. Obviamente, cuando hablamos de que se resolvió por cesárea, tenemos que realmente ubicarnos en las zonas geográficas. Realmente el embarazo se ve muy diferente en diferentes partes del mundo. En algunos lugares vamos a ver más cesáreas porque se hace más cesárea realmente, en otros vamos a ver más partos, pero en sí se aumenta, o por lo menos en los estudios se ha visto aumentado el riesgo el aumento, perdón, del parto pretérmino y de la resolución del embarazo por cesárea. Continuamos. Esto les quería poner, como vieron en la diapositiva, en las dispositivas anteriores, vimos que fiebre se presentaba hasta en un 68% de los pacientes en el estudio que les presenté. ¿Y cómo puede afectar esto al embarazo? Bueno, realmente lo puede afectar temprano en el embarazo, en la etapa de la organogénesis, que es cuando el bebé está formándose, se están formando todos sus órganos y que pueden haber anomalías congénitas como defectos del tubo neural y aborto. Sí se ha visto teóricamente que las temperaturas elevadas, la fiebre puede producir este tipo de situaciones, pero ya se ha estudiado que el simple uso de acetaminofén atenúa completamente estos riesgos, ¿verdad? O sea, realmente es algo que sería mucha casualidad. Realmente esto es algo teórico que lo vemos nosotros, debería de pasar esto, pero realmente con controlar la fiebre con acetaminofén sería suficiente. Bueno, aquí vimos entonces, yo les quería, porque esto es algo que todas las mujeres embarazadas se preguntan: ¿le puedo dar o le puedo transmitir el virus a mi bebé estando embarazada? Realmente a estas alturas estamos muy temprano en la pandemia, tenemos 8 meses, necesitamos más estudios, necesitamos investigar más, pero les traje 2 estudios. Este es en el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, donde estudiaron el riesgo de transmisión vertical. La siguiente, entonces aquí se estudiaron 936 embarazos, pacientes embarazadas infectadas con el COVID-19 por hisopado nasal, y se encontró que 27 de esos recién nacidos estaban positivos cuando se les hizo la prueba para COVID-19. Realmente, si se dan cuenta, es un número muy bajo, fue 27 de 936, más o menos un 3.2%. Y se ha comparado con estudios que se han hecho en China, que es donde empezó todo esto, y fuera de China, y está entre 2 y 2.7%. O sea, estamos en un porcentaje realmente bastante bajo. Por ejemplo, en este estudio, pues sí aparentemente existe la posibilidad que haya transmisión vertical, que la mamá pueda infectar al bebé. Realmente es muy baja la probabilidad. Y casi que se compara a otras enfermedades congénitas, aparte del COVID, que se pueden transmitir de la misma manera. Así que realmente no tenemos todavía suficiente información, pero las probabilidades que pase, según los estudios hasta la fecha, son bastante bajas. Este es otro estudio, si pasamos a la siguiente también, que se realizó en China, en Wuhan. El siguiente. Ajá. Y este estudio, eso es exactamente lo mismo, estudiar la probabilidad de transmisión vertical de la mamá a su bebé estando embarazada. Y pues de 83 bebés se encontraron que 3 estaban infectados a las 16, 36 y 72 horas de nacidos respectivamente cada uno. Este artículo, pues estamos en lo mismo. No hay evidencia directa todavía de que la transmisión vertical exista. Sí se ha visto, por supuesto, hay recién nacidos que han estado positivos, pero realmente no sabemos todavía cómo es que se está transmitiendo. Realmente se necesitan estudios en líquido amniótico, en placenta, en cordón, para saber. Entonces la posibilidad realmente es bastante baja, algo que en este momento realmente no nos tendría que preocupar de sobremanera. ¿Qué cuidados prenatales? Volvemos, ¿verdad? Lo mismo, los cuidados prenatales van a ser los mismos que la población en general. La madre embarazada debe tener una adecuada higiene de manos, debe practicar su distanciamiento social, debe usar mascarilla, ¿verdad? Debe limpiar superficies, debe de limitar sus salidas, de tratar de estar en su mayor tiempo en casa para disminuir realmente la exposición al virus, ¿verdad? ¿Qué pasa con la paciente que posiblemente estuvo expuesta? ¿Qué pasa con la paciente que me vino a visitar a alguien, vino mi tía, vino mi hermana y a los días resultó que estaba positiva? ¿Qué hago?
¿verdad? Esa es una pregunta que causa mucho miedo, especialmente en las mujeres embarazadas que no saben qué hacer. Lo que se recomienda es de que guarden cuarentena, que se queden en casa, que monitoreen sus síntomas, el desarrollo de síntomas, fiebre, tos, congestión nasal, los síntomas que ya vimos y los más frecuentes, y estar pues en cuarentena por lo menos 14 días después de que hubo el contacto, la exposición, y estar en contacto directo con su médico tratante, ¿verdad? Eso realmente no es causa de alarmarse ni de salir corriendo. Yo creo que se exponen más al salir y visitar un hospital. La idea es que se expongan lo mínimo. Entonces, en ese caso, mantener la cuarentena y vigilar por síntomas. Los cuidados en casa. Bueno, ¿qué pasa si me da COVID? ¿Qué hago? ¿Verdad? Esa es una pregunta que todas las pacientes embarazadas se hacen. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que ir al hospital? ¿Qué puedo esperar? La verdad es de que, como hemos venido viendo en toda la presentación, la mayoría de las pacientes embarazadas son asintomáticas o tienen síntomas leves. Entonces, realmente se ha visto que cerca del 86%, diría cerca del 90% de las pacientes que están infectadas con COVID-19 están embarazadas, pueden tener cuidados en casa. Realmente no es necesario la hospitalización. Pueden quedarse en casa, pueden guardarse cuarentena por 14 días y luego de eso pueden ya ser evaluadas por su médico tratante en ausencia de síntomas, por supuesto, ¿verdad? Pero realmente no es necesario salir de casa. La mayoría pueden cuidarse en su casa. Siguiente. ¿Qué pacientes van a necesitar cuidado intrahospitalario? Pues bastante sencillo. Las pacientes que tienen enfermedad leve, pero que tienen una comorbilidad, que tengan hipertensión, que tengan diabetes, cualquier enfermedad que las pueda predisponer a que el COVID-19 tenga un curso más severo, realmente sí necesitan consultar a un hospital y tener cuidado intrahospitalario. Por supuesto, las pacientes con enfermedad moderada, severa, que puedan requerir oxígeno o otro tipo de cuidados necesitan tener cuidado intrahospitalario. Otra pregunta muy frecuente que se hace es: ¿qué pasa con mi embarazo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo voy a resolver el embarazo? ¿Necesito tener cesárea? ¿Puede ser parto? Bueno, todo esto va a depender y depende del caso. Mujeres embarazadas que no están infectadas con COVID, realmente las indicaciones obstétricas para resolución del embarazo son exactamente las mismas. No necesitan hacerse cesárea solo porque voy a ir al hospital y quiero limitar mi exposición y entonces no quiero estar en trabajo de parto y prefiero estar menos tiempo. Realmente esas no son indicaciones para hacerse una cesárea. Si la paciente no está sintomática, no tiene riesgo de estar infectada y su prueba está negativa, realmente puede resolver su embarazo por un parto. No se tiene que hacer una cesárea solo porque el COVID ahí está. Las únicas razones que va a variar o que pueda hacerse una cesárea es precisamente porque la paciente está infectada y la paciente tiene una enfermedad moderada, tiene una enfermedad severa o tiene una comorbilidad, tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene cualquier otra situación que sepamos nosotros que puede agravar el curso de la enfermedad, pues por supuesto que ahí se va a tener que resolver por cesárea si la situación la amerita. Pero en sí, que exista el COVID ahorita, hoy en día, y que yo me quiera resolver o que me digan yo me tengo que resolver por cesárea porque no me quiero exponer, realmente eso no es una indicación. Esto es otra cosa y es una pregunta que todos se hacen. Contacto piel a piel, nace mi hijo, yo estoy infectada, lo puedo ver, lo puedo tocar, lo puedo tener cerca, me tengo que separar, ¿qué voy a hacer? Bueno, tenemos dos recomendaciones. La recomendación de la OMS nos dicen que ellos recomiendan el contacto piel a piel para todas las madres con sospecha de diagnóstico de COVID-19. Siempre y cuando se tomen las medidas, la madre use mascarilla, que haya higiene de manos, que cuando no tenga el bebé con ella, que lo tenga a una distancia de 2 metros, o que si se puede y están en un hospital porque esté dentro de una incubadora. Pero por lo menos la Organización Mundial de la Salud pues no prohíbe el contacto piel a piel en mujeres con sospecha o diagnóstico de COVID-19. ¿Qué nos dice la CDC de Estados Unidos? Pues ellos sí recomiendan el separar a la madre con sospecha de diagnóstico de COVID-19 de su recién nacido, pero ellos lo individualizan. Lo que ellos prefieren es mantenerlos separados, pero que esa decisión finalmente se tome entre la madre y el médico o el centro hospitalario en donde esté. ¿Verdad? O sea, no es una contraindicación absoluta, son dos recomendaciones distintas, pero que al final no prohíben el contacto piel a piel. Personalmente, es una decisión que tiene que tomar la familia, la madre,
el padre con respecto a cómo quieren tener a su hijo en los primeros días de nacido y que está positiva. ¿Qué factores debemos considerar cuando tomamos esta decisión? Realmente no es tan sencilla a veces. Sabemos que el contacto piel a piel va a favorecer a la lactancia materna y va a favorecer el apego madre-hijo. Entonces, realmente es importante y eso hay que tomarlo en cuenta, que los beneficios son mucho más grandes que los riesgos en algunos casos. ¿Cuándo podemos decir nosotros no es mejor no estar juntos? Pues la verdad es que en casos en que la madre tiene síntomas moderados o severos, que la madre puede estar dependiente de oxígeno, que la madre puede tener muchos síntomas, realmente no sería aconsejable que esté con su bebé en ese momento, más aún porque sabemos que su carga viral puede ser aún más alta. Entonces, son casos que hay que considerar. También la separación en los recién nacidos de alto riesgo. Si tenemos una madre que tuvo una cesárea, un parto de 32 semanas, de 34 semanas, o un bebé de bajo peso al nacer, o un recién nacido con enfermedades congénitas. Realmente estos son factores en donde se considera que no tendríamos, es más favorable no tenerlos juntos, ¿verdad? Pero todos estos son factores que les dejo para que el momento que si tuvieran que tomar esa decisión, pues ya ustedes pueden tomar una decisión un poquito más informada. Por ejemplo, aquí lactancia fórmula. ¿Qué hago? ¿Se le da lactancia materna o no se le da lactancia materna? ¿Le doy fórmula? ¿Le doy pecho? ¿Qué hago? Pues, bueno, por ejemplo, lo que tenemos que ver aquí es si nosotros podemos transmitir la enfermedad o las mamás por medio de la lactancia materna. Por ejemplo, ese estudio que se hizo igual en Wuhan, y tomaron todas las medidas, separaron, todas las madres estaban infectadas con COVID-19, las separaron de sus recién nacidos, estuvieron aisladas y se estudió las muestras de leche de estas mamás y no se encontró ningún rastro del virus en la leche materna. Los recién nacidos nunca desarrollaron la enfermedad o síntomas. Entonces, realmente estos son el tipo de estudios que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de tomar las decisiones. Realmente no se ha encontrado una evidencia directa de que se pueda contagiar al recién nacido de COVID por medio de la lactancia materna. Esto es un estudio que se hizo en la Organización Mundial de Salud, salió el 23 de junio de este año. Estudiaron 46 muestras de leche materna de madres infectadas con COVID y encontraron que 43 no tenían el virus, 3 tenían partículas del virus, eran partículas, no eran virus vivos, eran solo restos, podríamos decir, del virus en la leche materna. Entonces, realmente no hay una evidencia directa, incluso en este estudio que, por cierto, está continuando porque encontraron inmunoglobulina A, que encontraron que podía tener una respuesta contra el COVID-19 en 12 de las 15 muestras de leche que se tomaron. Entonces, realmente esto es algo que podría favorecer aún más el dar lactancia materna al recién nacido. Entonces, el consenso general para las mamás que se están haciendo esta pregunta es que se fomenta la lactancia materna incluso en pacientes infectados con COVID-19. No se ha visto que van a transferir el virus a su bebé. La leche materna no se ha visto que tiene el virus. Entonces, a las madres que quieran hacerlo, si están en condiciones de hacerlo, pues realmente se les exhorta a hacerlo. Pueden usar también un extractor de leche. Eso también está recomendado. Por supuesto, en estos casos, cuando la mamá quiere realmente tener una separación de su bebé, no lo quiere arriesgar, yo no quiero contaminarlo, y quieren estar separados, pero quieren darles lactancia materna, pueden extraerse la leche, usar, por supuesto, todas las medidas que harían si le dieran lactancia directa. Al extraerse la leche deben de usar mascarilla, deben de lavarse las manos, deben de esterilizar el equipo y obviamente pues la leche se la tendría que dar la persona que esté cuidando a su recién nacido, pero es otra forma en que podemos seguirle dando la leche materna a nuestro bebé sin tener contacto directo con él. Esto se los quise poner, esto lo pueden encontrar en la CDC, en la página de la CDC, es un artículo en donde ellos dan ciertos tips de cómo mantener el extractor de leche limpio, esterilizado. Esto, pues realmente no nos vamos a meter mucho a esto, se pueden meter a la página, aquí en la siguiente, ahí dan ellos todas las recomendaciones, cómo esterilizarlo, qué debemos de ver, por ejemplo, que los tubitos del extractor que no tengan restos de leche, si no se los puede quitar, pues hay que reemplazarlos, las válvulas, todo esto pues lo pueden ver ahí para darles un poquito más. Eso, básicamente. Gracias.
Muchas gracias, doctor Cancinos. La verdad que es un tema apasionante porque el doctor es ginecobstetra, yo soy pediatra, y cuando oía su presentación y miraba la cantidad de preguntas que están ingresando, muchas él las respondió ya directamente sobre la marcha, pero vamos a hacer énfasis en varias cosas. Generalmente en estos programas aprovechamos para repetir cosas porque creemos que es la importancia de que la gente le dé crédito a la información seria y científica y no se deje llevar por las redes sociales que están haciendo un daño enorme. La segunda ola no ha llegado a Guatemala y nosotros ya tenemos un problema con respecto a que la gente se deja llevar más por las redes sociales que por las indicaciones médicas serias. Y por eso el Hospital del Pilar, a través del programa El Pilar TV, que transmite esta serie de actividades con temas de mucho interés, creemos que el objetivo es educar a la población. Yo reitero que como pediatra, pues yo me apasiono con el tema y voy a involucrarme en algunas de las preguntas que ya están ingresando. Pero antes de pasarle la palabra al doctor, enfatizar en qué hemos aprendido de la pandemia. Nosotros hemos insistido que no podemos detener al virus, es algo que está evidente, tenemos que aprender a convivir con la pandemia, va a durar fácil 12 meses. Fácil 12 meses, no se dejen llevar por la información de que la tendencia a la baja va a desaparecer la enfermedad a corto plazo. Eso es una información muy peligrosa si usted baja la guardia. El tema del objetivo de estas actividades es educar, pero además insistir en no bajar la guardia. Ya sabemos que el virus no lo podemos detener, sabemos que es un virus altamente contagioso, está literalmente en todas partes. Algo muy importante, el virus necesita un transportador y siempre es el ser humano. El virus no llega a su casa por iniciativa propia, ni toca la puerta, ni se mete bajo la ventana, ni por las rendijas. El virus lo llevó alguien a la casa. Y ahí quiero enfatizar en la importancia del cuidado de la mujer embarazada. La responsabilidad es doble. Tiene no solamente que cuidarse ella, sino cuidar a su bebé. No es lo mismo enfermarse de COVID a una mujer embarazada en el primer trimestre, en el segundo trimestre y en el tercer trimestre. Y esa va a ser una primera pregunta que le voy a hacer al doctor. ¿Cuál es la diferencia de enfermarse de acuerdo a la etapa de embarazo? Pero antes de que él pase a eso, quiero insistir que él ya les dijo ahí reiteradamente las medidas del confinamiento en el hogar al máximo. Eso, salgan solo si es estrictamente necesario. No le hagan caso a sus amigas y vecinas y parientes que ven, andan por toda la calle en salones de belleza, en gimnasios y restaurantes. Por favor, asuma su responsabilidad. Usted tiene que cuidarse, usted, a su familia e incluso el bebé que está gestando. Mantenga el distanciamiento social, eso es clave. Nosotros aquí tenemos un distanciamiento, por eso no tenemos la mascarilla puesta. Y dentro del hospital insistimos mucho que así debe de ser. Las visitas al hospital están restringidas, como ya vamos a platicar más adelante, y ya les voy a explicar el motivo porque hay una serie de preguntas al respecto. El uso adecuado de la mascarilla es vital. No solo evita a usted contagiarse, sino evita el contagio hacia usted. Y si usted le agrega a la mascarilla un protector facial, que ahora son muy fáciles de adquirir, usted tiene doble protección porque el virus también puede entrar por las conjuntivas y por lo tanto usted está cubierta nariz y boca pero tiene los ojos descubiertos, puede exponerse al virus innecesariamente. Y el lavado frecuente de manos. Eso es las medidas que es lo único que podemos hacer porque por el momento no hay medicina preventiva, por el momento no hay vacuna. No se dejen llevar por la información de que la vacuna ya está por venir. No es cierto. Estamos en etapas de vacunas que verdaderamente nos faltan muchos meses. Hagamos números. Han acelerado la producción de vacunas por la presión mundial que existe, pero si antes se tardaba 2 años la primera fase, ahora se va a tardar 3 meses. La segunda fase se tardaba otra vez 2 años, ahora se va a tardar 11 meses. Si llevamos 3 y 11, ya nos pasamos del año, más los estudios clínicos. Por lo tanto, para Guatemala no va a haber vacuna disponible antes de junio de 2021. No se entusiasmen, no bajen la guardia, no piensen que esta pandemia ya se acabó porque la tendencia de los números que el gobierno presenta es que aunque la ciudad está en rojo todavía, pero dice que se está dispersando el virus hacia el interior de la República y está en rojo porque literalmente estábamos en morado, más rojo no podíamos estar. Por lo tanto, entiendan ese punto, que si vamos para la baja, sí es cierto, no sabemos cuándo vamos a tener el repunte, pero no debemos de bajar la guardia. Doctor Cancinos,
Da lo mismo estar embarazado en el primero, segundo, tercer trimestre si le da COVID a la madre. ¿Hay alguna afectación en la organogénesis? Por favor, enfatice eso. Sí, miren, realmente la mayoría de estudios que se han hecho hasta la fecha, muchos han estudiado el virus en el tercer trimestre. Cómo puede afectar a la madre en el tercer trimestre y cómo puede afectar al bebé en el tercer trimestre. En el primero y en el segundo trimestre realmente no tenemos muchos estudios, no tenemos mucha información, necesitamos mucho más tiempo para estudiar esto. Pero sí está claro que en el tercer trimestre los factores que pueden predisponer a una complicación en el embarazo, o lo que puede suceder es que puede haber un parto pretérmino, si se puede adelantar el trabajo de parto, y haber necesidad de resolver el embarazo antes de tiempo por cesárea. En el primero y en el segundo trimestre realmente no hay muchos estudios, pero en el primer trimestre teóricamente, tener fiebre alta puede producir una alteración en la organogénesis, en la formación del bebé en la etapa temprana, que estamos hablando entre la tercera y la octava semana. Realmente hay muchas mujeres que a esas alturas no saben que están embarazadas. Entonces, los cuidados hasta la fecha que podemos decir de manera teórica es que la fiebre alta sí puede producir una afectación, puede producir defectos del tubo neural o otras anomalías congénitas, pero como les había dicho, ¿verdad? Realmente eso se puede contraer con el simple uso de acetaminofén. Y en el segundo trimestre realmente hasta la fecha no tenemos muchos datos de si se puede precipitar el parto o si se puede precipitar una cesárea, ¿verdad? Nos falta mucho por aprender. Nosotros hemos aprendido de las experiencias de otros países y de la literatura, y los protocolos los tenemos actualizados día a día. Tenemos un comité que continuamente está revisando las novedades en el tratamiento. El doctor ha hablado ya varias veces de que la acetaminofén es el único medicamento que se considera seguro para el uso de la fiebre en la madre embarazada. Por favor, no vaya a tomar la iniciativa de hacer caso de esos famosos kits que el mismo gobierno de la República, la Municipalidad de Guatemala, está proveyendo, que incluyen medicamentos que pueden ser deleterios para la salud de la madre y del niño, especialmente en el primer trimestre y el segundo trimestre del embarazo, donde el niño se está formando. En el tercer trimestre el niño ya prácticamente está formado y consecuentemente solo está ganando peso para llegar a la fecha del parto. Consecuentemente la mejor incubadora es el útero. El niño está aparentemente libre de contagio al estar dentro del útero. Sin embargo, la madre puede adquirir la enfermedad y el tratamiento para la madre la va a dictar un médico, su médico obstetra en principio. Si él necesita asesoría, buscará a la persona idónea, entiéndase, dependiendo de los síntomas, a un infectólogo o a un neumólogo, porque la madre embarazada también se puede complicar. Nosotros tenemos el 85% de los pacientes que vemos COVID positivos en el área de la emergencia son manejados ambulatoriamente. Un 15% de esos los manejamos intrahospitalariamente porque lo ameritan. Entiéndase, pacientes que están graves o moderadamente o levemente, ninguno, moderadamente enfermos. Entonces tenemos, modestia aparte, la mejor área COVID del país. Tenemos 41 camas que incluye 7 camas de cuidado intensivo, 7 de cuidado intermedio, 17 de cuidado intermedio y 18 de cuidado moderado. Al final, nosotros creemos que tenemos la mejor área COVID y consecuentemente, porque hay una pregunta muy insistente con respecto a la seguridad, y le voy a preguntar al doctor que hable de los protocolos para la madre embarazada para venir a la unidad materno-infantil, pero consecuentemente quiero tranquilizarlos porque nosotros tenemos la mejor área COVID del país, privada, la más grande y la mejor equipada, con todos los recursos técnicos y los recursos médicos, los especialistas las 24 horas al día, 6 médicos internistas que están apoyando continuamente al manejo y 6 médicos pediatras que están apoyando también a los pacientes que puedan presentar patología COVID. Pero también tenemos la mejor área no COVID. El hospital se ha cuidado mucho porque la infraestructura nos permite tener áreas totalmente ajenas. Como el doctor Cancinos es uno de los médicos de planta del hospital del área materno-infantil, por favor explíquenos el procedimiento de las pruebas que tienen que hacerse electivamente previa al procedimiento. Y luego, si pueden tener visitas, por ejemplo, me están preguntando si el esposo es COVID positivo y la señora no lo es, si el esposo puede venir al hospital, pues el doctor Cancinos le dará la respuesta al respecto, con respecto a las pruebas que se hacen con anticipación. ¿Qué tipo de pruebas están preguntando? Si son en sangre, son hisopados. Por favor, amplíe usted esas preguntas que las he unido varias en una sola. Gracias. Sí, como dijo el doctor, realmente aquí en El Pilar es el único país, es el único hospital peruano privado
que tenemos un área específicamente para pacientes embarazadas. Nosotros tenemos un área donde solo vemos pacientes embarazadas y tomamos todos los cuidados necesarios para asegurarnos que el área va a estar libre de COVID. Nosotros, tanto el personal médico, enfermería, no tenemos contacto con el resto del hospital. Nuestra área es exclusivamente la unidad materno-infantil. Entonces, todas las pacientes embarazadas que ingresan a nuestra unidad tienen que tener hisopado. Eso es totalmente obligatorio por el estudio que les enseñé, por lo que hemos aprendido y sabemos hoy en día del COVID-19 y el embarazo. La mayoría de pacientes, si van a tenerlo, van a ser asintomáticos. Entonces, este screening que tenemos nosotros creo que es el mejor que hay ahorita a nivel nacional. A todas las pacientes se les hace el estudio. ¿Qué estudio se hace? Bueno, existen 3 estudios. Existe el estudio del antígeno, el estudio del PCR y el estudio de anticuerpos. Yo creo que todavía, hoy en día, a pesar de que tenemos mucha información, todavía no se ha comprendido bien cómo son. 2 de los estudios, 2 de los 3 son hisopados. El hisopado del antígeno y el hisopado del PCR. El hisopado del antígeno es la que todos conocen como la prueba rápida, ¿verdad? El PCR es la prueba, por supuesto, más exacta que tenemos. Y la prueba de anticuerpos, esa prueba es la prueba que se hace en sangre. Realmente no lo usamos porque no nos sirve como tamizaje aquí en el hospital. Realmente, si uno ya tiene anticuerpos, uno ya concluye que esa paciente tiene 7 o 10 días de que ya tuvo la enfermedad. Entonces, realmente no nos sirve, ¿verdad? No nos sirve hacer anticuerpos. Lo mejor es hacer el antígeno por PCR, pero en la prueba por PCR, ya sea el antígeno o el PCR, aquí se hace el PCR y se hace por hisopado. La única prueba en sangre es para anticuerpos y eso es para saber si la enfermedad ya la tuvimos. Eso realmente no nos sirve. Al bebé nos preguntan si se le hace alguna prueba al nacer. Realmente no se le hacen las pruebas al bebé si la mamá es negativa. Si la madre es negativa para COVID por PCR al momento del ingreso al hospital, a ese recién nacido no se le hace ninguna prueba. La única razón para hacerle prueba al recién nacido es si tenemos una madre que está infectada con el COVID. En ese momento sí se le hace la prueba al bebé. De hecho, se le hacen 2 hisopados, uno al nacer y otro a las 48 horas, en el cual pues nosotros como institución sí mantenemos al bebé separado y se toman, por supuesto, todas las medidas, pero es la única razón para hacerle la prueba en este momento al bebé. Insistimos mucho que su mejor asesor directo es su médico tratante, entiéndase su obstetra o su pediatra, en caso de que ya estén ustedes con el bebito en el hogar. Nosotros hemos tomado todas las medidas de precaución y ustedes tal vez recordarán que en algún momento el Hospital El Pilar se reservaba el derecho de no aceptar pacientes COVID. Dadas las circunstancias, se tuvo que habilitar el área y ahora pues lo anunciamos con bombos y platillos, no porque estemos muy orgullosos de tener pacientes COVID positivos, sino simplemente porque o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Nosotros no estamos lucrando con la pandemia, nosotros estamos haciendo lo que el paciente necesita. Aquí no hay un solo paciente hospitalizado con síntomas leves. No venga a hacerse la prueba porque usted tiene deseo de averiguar si tiene o no tiene el COVID. Nosotros no hacemos pruebas a ese tipo de personas. Para poder hacer la prueba tiene que venir o con síntomas o con signos o referido por su médico. O de alguna manera no podemos nosotros habilitar las pruebas a diestra y siniestra porque primero son escasas, segundo son caras y en tercer lugar, si usted se toma la prueba en un momento inoportuno va a tener un falso resultado. Consecuentemente va a tener una falsa sensación de que usted no está enfermo. El médico es el mejor asesor. Yo quiero insistir en esto porque cuando usted viene al Hospital El Pilar en el área de la emergencia, si usted tiene síntomas de COVID, va a ser evaluada en el área COVID. Las emergencias no COVID, entiéndase las convencionales, los partos, por ejemplo, no son necesariamente una emergencia, pueden terminar su curso natural, pero pueden presentarse emergencias sobre la marcha, usted perfectamente lo sabe. Los infartos, los pacientes que sufren accidentes de tránsito, los pacientes que tienen apendicitis o colecistitis, son pacientes que tienen que ser intervenidos. Entonces el hospital tiene un área muy segura para evaluar a estos pacientes y son ingresados al hospital sin correr riesgo de contaminación. Quiero darles una noticia en primicia, tan en primicia que probablemente el doctor Cancino se esté enterado porque es una decisión tomada hoy a primera hora. El Hospital El Pilar ha recibido múltiples solicitudes por parte de médicos que tienen pacientes COVID positivos.
pero son asintomáticos o tienen sintomatología leve, porque si tuvieran sintomatología mayor, obligadamente estarían hospitalizados, pero requieren procedimientos electivos quirúrgicos, cesáreas, por ejemplo. La paciente es positiva, no tiene mayor síntoma, pero el hospital estaba rechazando a ese tipo de pacientes, porque nosotros no queríamos exponer al resto del personal. Pero dadas las circunstancias y como los embarazos son inevitables, alguien pregunta ahí que si es seguro quedar embarazada. Por supuesto, como pediatra yo le diría, encantado, ojalá fuera de su pediatra y fueran gemelos. Pero el punto es que ustedes tienen que comprender que nosotros como hospital nos tenemos que ir adaptando a las circunstancias. No es lo mismo hablar de COVID en marzo que hablar de COVID en julio, que hablar de COVID ahora en el mes de agosto. Y muy probablemente vamos a hablar diferente en diciembre. A lo que quiero llevar con la primicia son dos cosas. Uno, el precio de la prueba COVID hisopado PCR, que es la única que nosotros aceptamos, ha bajado sustancialmente. Sustancialmente. Puedo asegurarles que es casi que la tercera parte. ¿A qué se debe esto? Que existen ahora mucho más proveedores calificados que nos dan las pruebas. En este desorden que nos hemos metido como país, los suministros de los trajes de protección especial, guantes, mascarillas, medicamentos y pruebas, nos vimos inmersos en una vorágine de un desorden en donde no era fácil adquirir los productos. Ahora ya se ha estabilizado el sistema y nosotros podemos anunciar que pronto, a través de Softetra, se van a enterar ustedes de que las pruebas se ha reducido sustancialmente el precio. Para que su esposo participe en el parto, están preguntando si necesita llevar la prueba, si aceptan pruebas de otro lugar o si tienen que ser pruebas hechas por el hospital, sobre todo en un procedimiento electivo. Sí, ¿Puedes comentar? Si el padre quiere entrar al parto o a la cesárea, debe tener su prueba PCR. Las pruebas PCR que se aceptan en el hospital son las que realizamos aquí en el hospital o que sean realizadas por el Ministerio de Salud exclusivamente. No se aceptan pruebas de otros laboratorios. Entonces, en ese caso, el padre, si tiene la prueba y la prueba está negativa, puede entrar a la sala de partos o puede entrar a la sala de operaciones y estar ahí al momento del nacimiento del bebé. ¿Por qué es esto? En la sala de operaciones o en la sala de partos es la parte donde más vulnerable está la paciente, es donde más está expuesta, ya sea parto o cesárea, más si es cesárea, es una cirugía, es un procedimiento grande. Entonces, hay que reducir al mínimo el riesgo al que exponemos a esa paciente durante este tiempo. Entonces, sí es necesario que el padre en ese momento tenga la prueba, incluso tenga la prueba para ver a su recién nacido en su momento de transición, en la sala cuna, en el momento que lo están limpiando. Todos esos momentos en que está el papá, la toma de fotos y todo esto, pues sí es necesario que incluso ahí tiene que tener la prueba también porque está expuesto, está en un área donde hay más médicos, donde hay más personal, donde hay más bebés. Necesitamos mantener estas áreas lo más protegidas posible. Entonces, esa es la razón por la cual el padre debe tener la prueba para poder estar en esos momentos. Enfatizo en eso, es muy importante. Si usted sabe que hay un familiar que es positivo, no lo va a ir a visitar por sentido común, ni le va a permitir que ese familiar vaya a su casa por sentido común. Pues por sentido común el hospital no permite que personas potencialmente positivas, asintomáticas, ingresen porque dispone a otros pacientes, a nuestro personal, a los demás, a nuestros médicos incluso. Miren cuántos médicos han fallecido por el coronavirus. Hagan números y vamos alrededor de más de 60 médicos que han fallecido por el coronavirus. ¿Cómo se contagiaron esos médicos? Por pacientes. ¿Por qué? Porque no tomaron las medidas de precaución, no consideraron que el paciente tenía la exposición. El virus es altamente contagioso, consecuentemente comprendan que todas estas medidas es por su propia seguridad, por ustedes mismos, por su médico tratante y por nuestro personal. Por lo tanto, el requisito es mandatorio. No hay manera de evitarlo. Si un paciente el esposo de una paciente quiere ingresar a sala de operaciones, a sala de partos y poder ver a su bebé, definitivamente tiene que tener la prueba, ojalá con la debida anticipación. Las pruebas modernas, nuevas, no quise decir modernas porque las otras eran antiguas. Las pruebas que contamos nosotros ahora ya tenemos el resultado relativamente rápido y generalmente nos da tiempo, pero aclaro mucho. Si usted tiene una cesárea programada para finales de septiembre, pero resulta que por X o Y razón inició trabajo de parto y viene de emergencia,
Eso cambia totalmente el protocolo. En una cesárea de emergencia o un parto de emergencia no puede participar el esposo porque la cesárea o el parto se atienden en un área diferente. No se atiende en el área de la unidad materno-infantil para mantenerla totalmente incólume, libre de COVID. Si la paciente es COVID positiva, va a pasar a un área COVID, ahí va a hacer su recuperación, ahí va a llegar su médico. El recién nacido se le va a evaluar y se le hace la prueba. Si el recién nacido es negativo, que es lo más seguro, el recién nacido se queda en sala cuna y no va a ir al área COVID por razones obvias. Si su esposo quiere visitar al recién nacido, para poder ingresar a ver al recién nacido tendrá que tener una prueba negativa. Consecuentemente, no lo hará si no se hace la prueba o, por supuesto, si la tuviera positiva, porque la visita incluso está restringida. Tenemos la visita restringida a la unidad materno-infantil y a todo el hospital porque cada persona que viene potencialmente es una persona que puede estar contagiada. Usted no sabe quién tiene el virus. Consecuentemente, entiendan que la medida es para protegernos todos, no es nada más para hacer una medida aislada, y esto es en base a las recomendaciones que tenemos. La prueba debe hacerse 48 horas antes. Hay una pregunta insistente, ¿qué validez, cuánto tiempo de validez tiene la prueba? La prueba tiene una validez de 14 días. Si usted se hizo una prueba hace 14 días y estaba negativa, pero su parto de la semana entrante, se tiene que hacer otra prueba. Porque usted pudo haber adquirido el virus sobre la marcha sin saberlo, aunque se haya mantenido confinada, se haya mantenido encerrada. Queremos contarles de experiencias de por lo menos 3 casos que la investigación del Nexo decía que no había manera de pensar que esta persona estuviera contagiada, pacientes embarazadas, y las 3 han resultado positivas. ¿Qué posibilidades hay de que se contagie la paciente en el hospital? Cuéntele las medidas de protocolo que tenemos con nuestro personal para que puedan venir con tranquilidad. Prueba negativa, nace su bebé, están en la estancia hospitalaria posterior al bebé. ¿Qué riesgo hay de que se contagien en el hospital? Realmente el riesgo es extremadamente bajo. Primero que todo, como les había dicho antes, nosotros aquí tenemos la unidad materno-infantil, como se escucha, es la unidad. Esta unidad está completamente separada de todas las áreas de COVID que tiene el Hospital Pilar actualmente. El área es exclusivamente para mujeres embarazadas, es el único hospital que tiene un área dedicada exclusivamente para eso. Tomamos, por supuesto, todas las medidas de precaución. Sabemos que todas las pacientes que ingresan con sus esposos, sabemos que tienen sus pruebas y que las pruebas están negativas. Todo nuestro personal de enfermería, todo nuestro personal médico, todo el personal de intendencia, el personal de cocina, todas las personas que van a estar posiblemente en contacto con la paciente, todos toman las medidas preventivas, todos aquí extremamos el uso de lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de caretas, el uso de lentes, disminuir el contacto. Realmente aquí en el hospital ahorita tenemos restringido completamente las visitas, por lo cual permitimos que una persona esté con la paciente, obviamente generalmente casi siempre es el esposo, o podrá ser un familiar más que está acompañando a la paciente, pero realmente el número de visitas ahorita está completamente restringido, así que la exposición que van a tener dentro del área es extremadamente mínima. Generalmente van a estar dentro de su habitación, habitaciones que se limpian cada vez que una paciente se va, se hace una limpieza extrema del área. Entonces, realmente las probabilidades que existen, por lo menos aquí en la unidad, son extremadamente bajas. Es la unidad, por lo menos, yo creo, más segura ahorita a nivel hospital privado. Pues por lo menos eso es lo que nosotros podemos asegurar, basados en una reciente certificación internacional que recibimos, y en donde no solo nos confirma nuestra percepción, sino que nos da la certeza que estamos haciendo las cosas bien. Hay muchas preguntas que también tengo que involucrarme porque son específicamente para el niño, pero hay una pregunta insistente sobre el primer trimestre del embarazo, del riesgo de que el niño de una madre COVID lo adquiera y lo contagie. La verdad, no tenemos la respuesta porque no hay todavía suficiente información. Cualquier infección viral a que se le ocurra, un simple catarro pone en riesgo al bebé en el primer trimestre del embarazo. Consecuentemente, cuanto más se cuide, mejor. El segundo trimestre el riesgo disminuye, el tercero, como les digo, y el niño ya está 100% formado, entonces que tenga problemas para el desarrollo de sus órganos es muy poco probable. Sin embargo, sí puede precipitar los trabajos de parto. De nuevo, para un embarazo
normal, con el control prenatal correspondiente, con su médico privado o público de las instituciones, porque hay una pregunta de una persona que lleva su control en los hospitales públicos, que qué riesgo hay de atender a su cesárea ahí. Ninguno, señora. Los hospitales públicos también tienen todas las medidas. Estas medidas son de alguna manera estandarizadas y son revisadas consecuentemente. Hemos aprendido mucho, nos falta mucho por aprender, pero hemos aprendido mucho. Los nacimientos de los bebitos se van a seguir dando inevitablemente, los embarazos se van a seguir dando inevitablemente, a lo mejor más por el confinamiento, pero lo importante es que nosotros queremos entender que los bebitos no están expuestos literalmente si usted toma las medidas de protección, porque la persona que cuida al bebito directa e indirectamente es la madre. Entonces toda la responsabilidad recae en el núcleo familiar. Si su esposo tiene que salir a trabajar consecuentemente por las necesidades económicas de la familia o los demás miembros de la familia lo hacen, por favor mantengan el distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de mascarillas, porque el embarazo de alguna manera es responsabilidad de la madre, pero también de todo el núcleo familiar. Vamos a ir enfatizando en algunas cosas. Hay unas preguntas de cómo se puede programar una cesárea o cómo se puede programar un parto, costos. Para eso existe aquí en el hospital una oficina de presupuestos, así se llama. El teléfono del hospital es 2279-5000. Repito, 2279-5000. Y llamen a la extensión 6604. 6604. Lo más seguro es que su obstetra le va a poder apoyar en ese sentido y le va a explicar aproximadamente los costos en condiciones, vamos a decirlas, normales, porque hay condiciones en donde pueden cambiar sobre la marcha. Por ejemplo, un parto normal que se perfila normal, inicia con trabajo de parto, pero sobre la marcha el obstetra determina que el proceso no va dentro de las condiciones normales, entonces le va a programar una cesárea. Eso cambia diametralmente el panorama. El doctor Cancino me lo puede asegurar. ¿Cuántos pacientes que vienen programados para parto normal terminan en cesárea? ¿Qué porcentaje pudiera ser? Realmente es muy bajo. Realmente, recordémonos que existen ciertas indicaciones obstétricas para resolver un embarazo por cesárea de una manera que sea por emergencia. Realmente, el porcentaje de embarazos que vienen planificados para hacer parto, que terminan en cesárea, son extremadamente bajos. Entonces, realmente eso va a ser individualizado en cada caso, eso depende de cada paciente. Las indicaciones para cesárea, como les dije, si la paciente no está infectada por COVID, son las mismas, seguimos exactamente igual, las indicaciones obstétricas son siempre las mismas, pueden ser muchas, puede ser que el trabajo de parto no avanzó, puede ser que ya no hubo dilatación, puede ser que el bebé ya no tuvo un descenso adecuado, puede ser que el bebé ya no estaba tolerando adecuadamente el trabajo de parto. Todas estas son indicaciones que en su momento, durante el trabajo de parto, pueden llevar a una cesárea. Realmente eso se tiene que individualizar en cada caso, en cada persona. Y por supuesto, pero sí hay una diferencia sustancial como pediatra en el nacimiento del bebé por parto que por cesárea. Pero hay una pregunta que se me ha estado pasando responder y le preguntan al doctor si el uso del alcohol en gel constante en la piel de la madre embarazada pudiera afectar. Bueno, mire, realmente no sé. En ese caso, realmente hay que enfatizar una cosa. Realmente lo que se recomienda hoy en día, lo que recomiendo personalmente y lo que se recomienda en todos los estudios es el lavado de manos con agua y jabón. El gel no lo tenemos que usar constantemente. Si estamos en casa, no usemos gel. Si tenemos acceso a podernos lavar las manos con agua y jabón, no usemos gel. El gel realmente es para que nosotros tengamos situaciones en que no podemos acceder a un lavado de manos adecuado, pues lo podemos tener. Tenemos que salir, tenemos que ir a algún lugar, tenemos que abrimos una puerta, tocamos una superficie y no podemos lavar las manos, pues en ese momento se usa el gel. Pero en todas las demás circunstancias, estando en casa o en lugares donde tenemos acceso a lavado de manos, lo que se recomienda es el lavado de manos con agua y jabón. Completamente de acuerdo. El lavado de manos adecuado con agua y jabón es más que suficiente, y el gel solo en casos en donde no tengamos disponible el jabón, pero no es que sea la rutina. Lo que se recomienda es el lavado frecuente de manos, para que de alguna manera pues estemos tranquilos de que no podemos contagiar el virus, de no tocarnos la cara. Por eso los protectores faciales cumplen una función doble, porque no solo evitan que el virus pueda entrar por las conjuntivas, sino que también uno inevitablemente a veces lo hace y se toca sin querer queriendo los ojos con alguna frecuencia y de alguna manera puede introducir el virus. Yo les dejé pendiente una respuesta en los pocos minutos que nos quedan. No es lo mismo nacer por parto que nacer por cesárea. La naturaleza previó el parto. De esa manera llega el embarazo a su final,
En ese momento inicia el trabajo de parto con el acomodo del bebé dentro del útero. El bebé está metido, como ustedes saben, en una bolsa que nosotros llamamos amniótica, de líquido, donde está el líquido amniótico, y el bebé generalmente, la mayoría de las veces, está de cabeza. El bebito empieza a acomodarse de tal manera que con la cabecita, casi siempre, empieza a tratar de abrir brecha. Esa brecha tan estrecha que es el paso por el canal vaginal no es para fastidiar a las mujeres. Si la naturaleza quisiera que las mujeres no tuvieran dolores, les hubiera provisto en lugar de ombligo un zipper y probablemente por ahí saldría el bebé. Pero el hecho de que el bebé pase por ahí tiene muchas razones de ser. Se rompe la fuente, el bebé se empieza a acomodar, ya no puede estar dentro del útero porque ya no tiene líquido, sigue ligado a través del cordón umbilical a la placenta. Pero ese paso por el canal vaginal va literalmente exprimiendo al bebé. El bebé dentro del útero no le funcionan todos los órganos, funciona su cerebro, funcionan sus riñones, funciona solo la mitad de su corazón. Fíjese bien, solo la mitad de su corazón. Sus pulmones no funcionan, su intestino no funciona. En el momento que el niño empieza a pasar por el canal vaginal, se va literalmente exprimiendo. Imagínese una esponja que usted le exprime y le saca todo el agua. Exactamente, él va sacando el agua en los pulmones, pero a su vez va adquiriendo, ingiriendo, quise decir, unos fluidos que la vulva de la mamá produce y le va a ir a formar la flora intestinal. Eso es importantísimo para que el bebé tenga un mejor desenvolvimiento en los primeros 3 meses de la vida, en donde va a haber una serie de problemas muy diferentes si el niño nació por cesárea o nació por parto. Cuando el bebé saca la cabecita de la vulva de la madre y respira por primera vez, él va a llenar entonces sus pulmones de oxígeno porque están libres ya de líquido. Y sigue ligado al cordón umbilical. El obstetra evalúa al bebé, se lo entrega al pediatra, sigue ligado al cordón umbilical. El pediatra y el obstetra de mutuo acuerdo ven cuando deja de pulsar el cordón, es el momento en que lo pinza. Eso es importante para evitar problemas para el bebé. En el momento en que el obstetra pinza el cordón umbilical, el corazón sufre un cambio en su circulación y ya empiezan a funcionar las 4 cavidades. Ese es un momento clave para la adaptación extrauterina. Ahora imagínese una cesárea. El niño está ahí, probablemente dormido, tranquilo, y le dice a la obstetra, mañana te opero a las 7 de la mañana. Y usted ingresa al hospital con su prueba negativa, su esposo, todo el mundo listo, y el bebé sigue roncando. Y resulta que al día siguiente abren a la paciente para sacar al niño. Al niño nadie le dijo que se preparara. Literalmente lo sacaron con una bolsa intacta. Él no estaba listo para salir. Nadie le dijo, aunque hemos calculado la fecha, eso es un cálculo que se hace en base a experiencias y a parámetros y a protocolos también. Pero el bebito sale literalmente sin el adecuado aviso natural de que él debe de prepararse. Consecuentemente, la adaptación del niño que nace por cesárea al niño que nace por parto es un tema que pudiéramos desarrollar completamente en una conferencia, es completamente diferente. Pero se llegó al final. Hubo muchas preguntas que se quedaron sin contestar y nosotros nos hemos comprometido siempre con el doctor Cancinos y los médicos que nos han apoyado en contestarlas. Les prometemos que como tenemos sus correos electrónicos a las preguntas, van a ser contestadas una a una por el doctor Cancinos directamente, los que requiere a la parte de su tema, y en el caso de los que fueran por temas pediátricos a mi persona. Usted puede acudir a su médico obstetra a sus controles, debe de acudir a sus controles, puede acudir a su médico pediatra a los controles, no baje la guardia con las vacunas, porque el temor a asistir a los médicos está creando mucho problema con las enfermedades convencionales. Las enfermedades convencionales van a seguir subsistiendo a la par de la pandemia. Los que nos tenemos que adaptar a la pandemia somos nosotros. Les agradecemos muchísimo su atención. De nuevo, comuníquese con nosotros. Si usted no encuentra a su médico tratante, tiene alguna duda de su niño o del embarazo, llame al teléfono 5535-9308. Repito, 5535-9308. Las 24 horas al día o por WhatsApp puede mandar su mensaje y será atendido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Por favor, estén pendientes. El próximo tema a desarrollar es las cicatrices que deja la enfermedad COVID por medio de los daños a nivel pulmonar. Entonces vamos a hablar exactamente de las secuelas pulmonares. Doctor Cancinos, para que se pueda despedir del auditorio. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por la invitación. De verdad que espero que haya servido de mucho para ustedes esta información. Yo sé que hoy en día la información que circula, como dice el doctor, en las redes sociales es abundante. Yo les aconsejo, les pido que no escuchen la mayoría de información que sale
especialmente cuando se trata de opiniones personales. Realmente las opiniones personales no tienen ningún fundamento científico. Si se dan cuenta de lo que yo les vine a decir hoy, les vine a hablar de este tema con bases científicas, con estudios que se han hecho, lo que se sabe. Eso es lo que debemos de tomar nosotros en cuenta. No debemos de tomar en cuenta opiniones o la opinión personal de una persona que dice que le pasó algo y que entonces eso así es, o que tuvo tal experiencia que entonces eso así es. Las experiencias personales son lo que son personales. Y realmente no es algo que nosotros debemos de ponerle mayor énfasis. Se hace el énfasis en la evidencia que tenemos, la evidencia científica, la evidencia objetiva, y como dice el doctor, por eso están ahí sus médicos siempre a la orden, su médico pediatra, su médico ginecólogo, su médico de planta, su médico al que usted le tenga confianza, para que le dé la información realmente como es. Muchas gracias. En Hospital El Pilar, lo más importante es usted y su familia. Nuestros protocolos inician mucho antes de la llegada al hospital, para brindarle un servicio de primer mundo, con un ambiente controlado, libre de cualquier virus y disminuyendo al máximo cualquier posibilidad de contagio, ofreciéndole tranquilidad, confianza y la más cómoda y profesional estadía para cuando usted lo necesite. Limpieza y sanitización por nebulización en la habitación. Revisión del buen funcionamiento de luces y artículos dentro de la habitación. Cambio total de blancos y toallas. Limpieza y sanitización de paredes y pisos con amonio cuaternario. Limpieza de vidrios, ventanas y espejos. Limpieza de polvo y sanitización de muebles y lámparas. Limpieza de loza y artefactos sanitarios. Como único hospital certificado, su cuidado y seguridad son nuestra prioridad y nos hemos hecho la promesa de realizar y supervisar todas las medidas necesarias de higiene y salud para que usted no corra ningún riesgo. Por una Guatemala mejor, por su bienestar y por el de sus seres queridos. Hospital El Pilar.